Bien, estamos de vuelta y yo aprecio mucho el que esta mañana Gibran Ramírez Reyes, quien es aspirante a la dirigencia nacional del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, acepte platicar con este reportero. Gibran, me da mucho gusto saludarte, muy buen día. ¿Qué tal, Teodoro? El gusto es todo mío de platicar contigo y con tu audiencia. Mira, no nos llevamos muchos años de edad, debo decírtelo. Yo acabo de cumplir 54, tú estás en los 30, pero me retornaste a la etapa de finalización de la universidad, en donde pude convivir con varios compañeros, digamos con tu perfil, Gibran. Estoy viendo aquí que a tu corta edad eres doctor en ciencias políticas por la UNAM, maestro en ciencia política por el Colegio de Morelos, y a mí me dio mucho gusto a lo largo de mi vida percibir y percatarme que estos compañeros que traían ese tipo de encauzamiento académico y de preocupación por el país han logrado gobernar en diferentes vertientes. Y déjame darte algunos nombres que seguramente los tienes en el radar político. Está José Antonio Mid Curibreña, está Francisco Morales, está Juan Carlos Reyes Torres, está Luis Armando Melgar, están, fíjate, esta chica que estuvo en el instituto, en el tribunal electoral, Maca Alanís, en fin, compañeros que se destacaron en la academia y les permitió alcanzar puestos de mucha altura e importancia en la gobernanza de nuestro México en diferentes vertientes. Y así es como te percibo. ¿Cuál es tu ánimo de ver a México dentro de 25 años? Bueno, yo creo que el país tiene mucho por avanzar en construir una democracia real, no este pluralismo autoritario del que venimos saliendo, y que para eso necesitamos salir de la crisis que tenemos de partidos políticos. Hay una crisis de representación. Yo, para serte sincero, no me siento autorizado por mis grados académicos para dirigir el partido, sino por la militancia que me impulsó a estudiar. Yo estudié todo eso antes que nada porque soy militante y soy profesor de la UNAM. eh, Soy maestro por el Colegio de México, por cierto. Soy profesor de la UNAM porque tengo esa preocupación militante de cómo va el país, de construir una nación con bienestar. Y creo que en este momento de cambio es muy importante salir de la crisis de representación del sistema de partidos políticos. Llevamos mucho tiempo en eso. Yo, para serte sincero, pensé que la crisis había terminado con la irrupción de Morena, que logró acumular más del 50% de los votos. En 2018 dije, la fragmentación ya se acabó, ya hay un partido que representa a la mayor parte de la población mexicana, aunque los otros sigan disminuyendo en intención de voto y en el aprecio que les tiene la gente. Pero en solo 2 años, ese partido, que es el mío, que es el único en el que he militado en Morena, alcanzó un nivel de degradación que lo hizo perder 15 puntos porcentuales y meterse a esa misma canasta de la crisis de representación de los partidos políticos, cuando mucha gente tenía esperanza en que hiciéramos política de manera distinta. En tan solo 2 años, muchas presidencias municipales, muchos diputados locales, muchos regidores han decepcionado, digo sobre todo a nivel local, porque es lo que más nos dice la gente en los recorridos, que sí está con Andrés Manuel, pero que no necesariamente comparten la forma de hacer gobierno en lo municipal, porque ni siquiera tenemos un programa. Entonces hay que construir un sistema de partidos y se puede renovarlo. Hay que hacer algunas tareas que son fundamentales para la cuarta transformación y que no se van a dar en este sexenio, porque no estuvieron en el programa de López Obrador. Hay que hacer una reforma política que tenemos que discutir entre todos. Yo puedo tener mis ideas sobre cómo debería ser esa reforma política. Para mí habría que recortar 100 plurinominales y transitar hacia un modelo con más motores parlamentarios, pero es un debate que se tiene que dar en todo el país. Tenemos que hacer también, después de que nos dé todo, la austeridad republicana y la recaudación histórica que se está haciendo en el gobierno del presidente López Obrador, tenemos que hacer de todas maneras una reforma fiscal que le dé viabilidad al sistema de bienestar que se está construyendo y sobre todo que pueda financiar los servicios públicos. Algunos de los grandes pendientes de este sexenio tendremos que irlos discutiendo desde antes que termine para tener un programa para el futuro. No lo tenemos ahora,
nuestros 100 puntos del Zócalo que está cumpliendo cabalmente el presidente López Obrador son el horizonte, pero necesitamos empezar a preguntarnos desde Morena, que tiene que institucionalizarse, después de López Obrador, ¿cuál es el programa? Y yo quiero que empecemos la discusión de ese programa, de ese proyecto, cuando sea el día siguiente de las elecciones de 2021 y nos hayamos desembarazado de esa urgencia, de tal manera que sí, creo que hace falta construir ese horizonte de país después de los 100 puntos del Zócalo y construir un horizonte no de futuro, sino de presente para el gobierno local y municipal, y para eso lo primero es reorganizar al partido, como creo que todos deben reorganizarse, y quizá el relevo generacional es fundamental para eso. Nuestro país es un país que es joven, que tiene 29 años en promedio, pero las personas que están en los puestos de decisión, muchas veces que llegaron desde sus 30 y tantos a los puestos de decisión en la academia, en los medios de comunicación, en la política, pues más bien se han quedado ahí y no hay un problema que sea de brecha generacional y de edad, sino de ideas que se han anquilosado, que se han fosilizado sobre escritorios. A mí me llama mucho la atención que Porfirio Muñoz Ledo se sigue dando autoridad moral con el 88, como si no hubiera pasado por el gobierno de Mancera, que fue todo lo contrario a las libertades políticas, que se sigue dando legitimidad para hablar de partidos diciendo que él estudió con Maurice Duverger, como si el debate sobre los partidos no hubiera avanzado en los últimos 50 años, y creo que es un retrato fiel de lo que está pasando con la política mexicana. Hay un empuje muy duro desde abajo para cambiar, pero las clases políticas, salvo algunas pocas excepciones, no son capaces todavía de tomar ese anhelo, ese ímpetu, ese empuje y convertirlo en propuestas específicas para transformar al país. Y creo que no habrá cuarta transformación hasta que no haya un desplazamiento paulatino, una rotación de ese personal político y lleguen nuevas ideas a refrescar el debate público. A ver, primera etapa, quiero cuestionarte. Debe ser difícil para un académico, un estudioso, inclusive de la conformación de los institutos políticos en este país y en el mundo, porque ustedes así lo estudian, el percibir que Morena, en este caso, sí, en la presidencia de la República y asentado en muchos espacios, tiene que irse a la ciencia estadística para decidir sus dirigencias nacionales, presidente y secretario general, al mostrar incapacidad de acuerdos y de consensos. Gibran, ¿qué opinión te merece eso? A mí me parece un paso muy importante en la construcción de una democracia interna. Ya sabemos que la cultura política perredista que tienen algunos compañeros impide que se realicen los procesos democráticos estatutarios. Así sucedió con las asambleas, las reventaron, hubo armas de fuego, hubo desacuerdos sobre los padrones, volaron sillas, todo el espectáculo que daba el PRD, porque si uno realiza democracia asamblearia siempre tiene el riesgo, aunque sea la forma más bonita de democracia, de que quienes dominan las artes del mayoriteo, el acarreo y el clientelismo modifiquen o influyan en el ánimo de ciertas asambleas, a veces lo manipulen completamente. Entonces el método de la encuesta permite, creo que con cuidado, porque es un ejercicio muy delicado, saber cuál es el pulso de la gente sobre tal o cual tema, sin que sea posible, dado que se trata de una muestra aleatoria, sin que sea posible manipularlo con esos viejos vicios. El horizonte, desde luego, que no debe de ser ese. El horizonte debe ser que eventualmente elijamos por voto directo y secreto a nuestros dirigentes y a nuestros candidatos. Pero para eso todavía falta mucho, no solamente de remontar cultura perredista, sino quizá incluso de hacer una reforma política en el país. Ahora que hablábamos de eso, una de las cosas que pienso que deberían instrumentarse, que se ha propuesto en México desde hace muchos años, lo propuso Ávila Camacho y no transitó por los intereses de los sectores corporativos que ya estaban pues muy fuertes en el país, es lo de las elecciones primarias. Si todos los partidos tuvieran unas elecciones internas en las que pudiera participar la ciudadanía, desde luego, una persona
podría participar en las de un partido, para que no haya este riesgo que dicen mis compañeros de que priistas y panistas acaben definiendo nuestra dirigencia. Pero creo que Morena no se puede esperar a tener esa reforma política para resolver su problema interno. Así que si la estadística nos resuelve el asunto, si es la manera en la que se puede propiciar una competencia más libre y democrática, aunque no tenga un piso propiamente parejo, pues a mí me parece una excelente salida. Por eso la propuso el presidente desde hace tanto tiempo. Y siendo Morena un partido tan grande y tan complejo, me parece que es la mejor manera de solucionar ese problema, que ya tiene 2 años, 1/3 del sexenio en parálisis. Vamos a cumplir 1/3 del sexenio en parálisis, y cuando Morena tenga dirigencia, quedarán 3 años con 11 meses de el gobierno del presidente López Obrador. Es un asunto ya de una pérdida mayor de tiempo y de oportunidad, que habríamos podido organizar un partido muy potente si se hubiera recurrido si hubiéramos asumido esa condición de desorganización interna de la cultura política de las facciones y hubiéramos convenido en que teníamos que romper esa parálisis con métodos innovadores, ¿no? Oye, entonces les faltó la institucionalidad que tanto han criticado del Partido Revolucionario Institucional. No necesariamente esa, se puede construir una institucionalidad distinta, democrática. Morena nació con una vocación muy distinta que el PRI. El PRI construyó una institucionalidad hecha para administrar el poder. Se convirtió en una coalición de poderes locales y de aspirantes a disputar ese poder. Un poco como lo que ahora está intentando hacer Mario Delgado con todos los diputados federales, juntando presidentes municipales. Y la vocación de Morena no es esa. Entonces la institucionalidad que debemos compartir debe estar orientada más bien a democratizar la vida pública de México, pero sí, desde luego que hace falta algunos rasgos que no solamente ha tenido el PRI en nuestro sistema político, que llegó a tener el PAN también, de una mínima disciplina, de reglas más o menos claras, desde luego reglas distintas a las que había en el PRI, para elegir candidaturas, y después de eso, unidad entre todos los grupos. Creo que sí, hay cosas que aprenderle a todos los partidos y no me da vergüenza decirlo de ninguno. Bien, presentaste una segunda queja, en este caso por la encuesta de reconocimiento sobre algunas irregularidades. ¿Cuál es lo que se percibió por parte de tu equipo? Bueno, hubo una serie de trascendidos y notas periodísticas donde uno de los encuestadores determinados para participar por parte del INE daba información, adelantaba información antes de que el INE hablara, antes de que la información surgiera. Me refiero a Abundis, que andaba ahí ya alimentando especulaciones sobre quiénes quedarían, quiénes tenían más potencia, en algo que influye en el proceso interno y que atenta contra la certeza. Además pedimos que el INE hiciera pública su metodología e hizo público un documento muy general, y nosotros queremos ver cómo se elige cada uno de los domicilios a los que se va, no que nos den el domicilio, pero que sí nos digan puntualmente cómo es el método de selección y cómo se empezará a implementar la encuesta, porque como dijimos, hay formas muy sutiles que hacen que cambien los resultados de las encuestas. En este proceso se han presentado solamente 2, digamos, encuestadores con prestigio nacional, que han sido la de Arias y la de Moreno. Y una me pone en primer lugar y la otra me pone en tercer lugar. No digo que sea la de Arias porque me favorece la que esté bien. Lo que digo es que seguramente que el tamaño de la muestra, la manera de plantear las preguntas, cómo seleccionan cada una de las personas a las que les van a preguntar, influye en el resultado final y se tiene que cuidar al máximo. Yo estoy comprometido con respetar los resultados del proceso, pero por eso lo estamos vigilando tan de cerca. Fueron esas 2 cosas, lo de Abundis y lo de la metodología, que creemos que debe ser explicada públicamente lo más ampliamente posible y que no se ha hecho hasta el momento. Bien, entiendo que esta culminó ayer, estarán próximos a dar los nombres de los 6 finalistas para someterse al escrutinio, bueno, no escrutinio, al análisis social entre el 2 y el 8 de octubre, y tú seguirás con esta metodología de dar entrevistas y recorrer la República, Gibran.
Así es, en eso mismo vamos a seguir, nos ha funcionado hablar con la militancia, por eso hemos llamado a hacer un pacto desde abajo, porque los compañeros están haciendo una campaña de cúpulas, en un caso partidistas, y en otra de personas con encargos constitucionales, en el caso de Mario. Nosotros creemos que este partido tiene una vocación distinta y que aunque no tengamos esos recursos del poder, es muy probable que triunfemos y seguimos construyendo de esta manera, con la gente, con la militancia, con los simpatizantes. Bueno, si lo permites, entonces avanzamos. Una vez que se conozcan los nombres, volvemos a contactarte. Perfecto, claro que sí. Muchas gracias, Gibran.